Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, 8 de abril, tiempo estable, día soleado y otra mañana de pantallas, proyecciones y de echar cuentas. Las bolsas siguen en tensión porque Trump va en serio. Los aranceles van a entrar en vigor y es lo que refleja el mercado. Hoy Asia respira y Europa contiene el aliento. Pantalla, Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Se recuperan esta mañana las bolsas en Asia y sube con fuerza sobre todo el Nikkei de Tokio, subida de más del 5,5% para este indicador después de que Trump haya confirmado que se prepara ya para negociar los aranceles con Japón. Suben también el resto de indicadores en Asia. Hansen de Hong Kong arriba un 1,5%, Bolsa de Shanghái también subiendo un 0,8% y el Kospi en Corea del Sur también con avances de casi medio punto porcentual a esta hora de la mañana. Futuros que se recuperan también en Estados Unidos, donde tenemos ahora mismo al futuro del el Dow Jones subiendo un 1,6%, futuro del Nasdaq subiendo también un 1% y futuro del S&P 500 también arriba más de un 1,2% después de que anoche Wall Street cerrara en terreno mixto en una jornada que estuvo marcada por la volatilidad. Peor fue la cosa en Europa, donde el IBEX 35 se hundía ayer más de un 5%, tercera jornada consecutiva de caídas importantes para las bolsas europeas. Hoy abre el IBEX 35 desde los 11.785 puntos. Futuros que también se recuperan aquí en Europa. Veremos cómo viene la mañana, muy pendientes también del mercado de bonos, donde ayer vimos bajar y subir a la vez la rentabilidad del bono americano de 10 años, que lo tenemos ahora mismo en el 4,14%, cayendo ese rendimiento un 0,24%, mirando también al euro dólar, cotizando esta mañana en 1,0974, y el petróleo que se recupera y están subiendo los futuros del Brent y del West Texas más de un 1,5%. Hoy veremos si Europa consigue aguantar, también si Estados Unidos mantiene el verde que ahora reflejan los futuros. Lleva las bolsas mundiales más de 8 billones de dólares de pérdidas de valor. La bolsa española en solo 3 días ha perdido 88.000 millones de euros, un 11,5%. Son los bancos los más perjudicados, siempre son los más sensibles a cualquier crisis, a cualquier shock económico. Los españoles acumulan un desplome en 3 días del 17%. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores trasladan a los inversores que están en contacto con las infraestructuras de los mercados y no se están registrando problemas en la negociación o en la liquidación. El oro estos días está bajando, no está actuando como cobertura de mercado. El petróleo lleva derrapado en 3 días un 14% y los bonos, como decíamos, sumidos en una alta volatilidad. Las letras están actuando como refugio. En la antesala de la subasta de hoy tocan letras a 6 y 12 meses. El Tesoro colocará 5.500 millones de euros. Veremos si hay apetito por este activo conservador refugio. Bitcoin es incapaz de rebotar y el dólar se refuerza frente a las 10 principales divisas mundiales, pero el euro aguanta firme en el entorno de los 1,09 dólares. Esta es la fotografía ahora mismo, pero ¿qué vigilar en las próximas horas? Atentos. Primero, el llamado índice del miedo, el VIX, que se dispara a niveles de marzo de 2020. En aquel entonces llegó a tocar los 82 puntos, indicando temor extremo. Aún está lejos, pero es un índice que hay que vigilar, ese índice del miedo. También habrá que vigilar la venta de bonos basura, la demanda de activos refugio y las opciones de venta y de compra. Y, cómo no, resultados empresariales. Habrá que revisar las ventas para evaluar las perspectivas de demanda, la previsión de gasto de capital y el gasto de inversión corporativa. Así que ahí lo tenemos. De momento el conflicto, la guerra comercial, está en su punto álgido. China responde a Estados Unidos, no da su brazo a torcer y coloca aranceles del 34% a Estados Unidos. Trump dice que si no lo retira, añadirá otro 50% adicional. Es decir, los aranceles totales serían para China del 104%. El conflicto está enquistado. Trump sigue en sus 13 y, fuera de toda racionalidad, se descuelga con un arancel del 104% a China.
China. ¿Se palpa nerviosismo? ¿Tiene alguna duda Donald Trump? Lo vamos a buscar. La respuesta hoy en la tertulia Capital a partir de las 8:15. Trump dice que Europa debe cortar con Rusia y comprarle gas y petróleo a Estados Unidos, pero Europa está tomando aire, está contando hasta 3 hasta entrar al trapo y decreta aranceles cero para bienes industriales, por ejemplo, para el automóvil, pero Trump insiste en que no es suficiente. ¿Odia Trump a la Unión Europea? ¿Qué pasa? Los países europeos tienen el borrador de los aranceles al maíz, al arroz, a 500 productos norteamericanos que irán del 10 al 15%. Ojo, se excluyen el bourbon y también productos lácteos. Mañana miércoles debería darse el visto bueno a ese borrador que anuncia más aranceles para diciembre a productos como la soja o las almendras. Hoy Sánchez viaja a Asia para buscar acuerdos comerciales con Vietnam, con China. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el decreto con 14.000 millones de euros de ayudas para los sectores más afectados. Lo va a hacer sin incluir la batería de propuestas del Partido Popular, como rebajas fiscales, ayudas directas y menos burocracia. El Consejo de Ministros también aprueba hoy una transferencia de 2.000 millones de euros destinados a gasto militar. Por cierto, que Sumar, el socio del Gobierno, insiste en que está en contra de cualquier aumento del gasto militar. Cree que Europa ya se gasta lo suficiente, que el gasto europeo en defensa triplica al de Rusia y que no se trata de gastar más, sino de coordinar mejor el gasto. Y dos cositas más para el día de hoy para que usted tenga en el radar más allá de la crisis arancelaria. 1. El Consejo de Ministros va a dar luz verde al anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios que mejorará el acceso a fármacos, actualizando precios, impulsando genéricos, y hoy Renfe abre el plazo para sacar abonos gratis de cercanías, de tren y de bus para mayo a junio. Menos viajes para recuperar la fianza, sí. Rebaja de 16 a 8 el número de viajes para ser pasajero habitual y beneficiarse de la gratuidad del servicio. Así que si usted viaja en Renfe, esto le interesa. Y otras muchas más cosas que les contamos ya en titulares 7 y 7, Radio Intereconomía. Comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Consejo de Ministros aprueba hoy martes el plan de respuesta para mitigar los efectos de la guerra arancelaria. Un real decreto que incluye la extensión hasta 2027 de la moratoria contable para las empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021. El Gobierno va a aprobar ese plan económico anunciado por el presidente del Gobierno para contrarrestar los aranceles anunciados por Estados Unidos, que contará con 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 a través de instrumentos ya existentes para proteger y relanzar a las empresas. En total, más de 14.000 millones de euros para hacer frente al impacto de los aranceles. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses. La Unión Europea ultima la lista de contramedidas para responder a los aranceles del 25% que aplica Estados Unidos al acero y al aluminio. Y que de recibir el visto bueno de los Estados miembros mañana miércoles entraría en vigor el 15 de abril. Maroš Šefčovič es el comisario europeo de comercio. La situación comercial actual con Estados Unidos, nuestro socio más importante, es difícil. Una serie de aranceles está afectando a una parte importante de las exportaciones de la Unión Europea. De hecho, las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos ascienden a 380.000 millones de euros. Estamos hablando, pues, de que alrededor del 70% de nuestras exportaciones totales se enfrentan a aranceles del 20 o del 25% o incluso superiores. Mientras tanto, y en paralelo, la Unión Europea apuesta por negociar y ofrece a Estados Unidos aranceles 0% para los bienes industriales. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido 0 aranceles, 0 para bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses.
Está previsto que los países se pronuncien este miércoles sobre esta primera respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados por Washington. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, defiende hoy ante el Comité de Finanzas del Senado la política comercial de la Casa Blanca. Una política arancelaria que sigue adelante, como reiteraba este lunes el presidente estadounidense Donald Trump. No estamos pensando en eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y van a ser acuerdos justos y en ciertos casos van a pagar aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos. Trump además amenaza con aplicar aranceles adicionales a China del 50% a partir de mañana miércoles si Pekín no retira su respuesta a la guerra comercial y da marcha atrás a esa tarifa de represalia del 34% adicional sobre los productos estadounidenses anunciada el pasado viernes. China, como saben, en contra de mi declaración, puso un arancel del 34% por encima de lo que ya eran sus ridículos aranceles y dije, si ese arancel no se elimina mañana a las 12 en punto, vamos a poner un arancel del 50% por encima de los aranceles que pusimos. Mensaje también de Trump para la Reserva Federal, a la que pide que baje los tipos de interés. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega hoy a Vietnam en una gira que le llevará también a China. Son dos de los países más castigados por los aranceles. Sánchez viaja por tercera vez a China, donde se va a reunir en Pekín el viernes con el primer ministro chino Xi Jinping y estará acompañado por los ministros de Exteriores y Agricultura y una delegación de empresarios españoles. Según datos oficiales, el año pasado España registró un déficit comercial con China de más de 37.000 millones de euros. El gobierno francés celebra hoy una reunión de coordinación ante los aranceles, a la que están convocados sectores industriales franceses, con patronales, sindicatos y parlamentarios. En Italia, la primera ministra italiana Giorgia Meloni se reúne hoy también con los representantes empresariales para abordar la situación de los aranceles impuestos por Estados Unidos. El que ya ha reaccionado en las últimas horas es el primer ministro japonés, que pide a Trump que revise su política de aranceles contra este país tras la conversación telefónica mantenida entre ambos. Las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos son extremadamente lamentables. Yo le expresé directamente a Trump que Japón ha sido durante 5 años consecutivos el mayor inversor en Estados Unidos a nivel mundial y manifesté con firmeza mi profunda preocupación de que estas medidas arancelarias estadounidenses puedan reducir la capacidad de inversión de las empresas japonesas. Y al margen de los aranceles, Estados Unidos e Irán negociarán este sábado sobre el programa nuclear. Trump anunciaba que ambos países van a comenzar el fin de semana a tener conversaciones directas en busca de un acuerdo sobre su programa nuclear. Tenemos conversaciones directas con Irán y han comenzado. Serán el sábado. Tenemos una reunión muy importante y veremos qué puede pasar. Y creo que todo el mundo está de acuerdo en que llegar a un acuerdo sería preferible hacerlo obvio. Y lo obvio no es algo en lo que yo quiera involucrarme. O francamente lo que Israel quiera involucrarse si puede evitarlo. Así que vamos a ver si podemos evitarlo. El presidente de Estados Unidos señala que la situación con Irán se está volviendo muy peligrosa y desea que estas conversaciones tengan éxito. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se presentan cielos despejados excepto en zonas próximas a los litorales cantábrico y mediterráneo, con nubes bajas que durante la mañana irán acompañadas por brumas. Las temperaturas máximas subirán excepto en la vertiente mediterránea y Baleares, donde se esperan pocos cambios o ligeros descensos. Las mínimas aumentarán ligeramente, aunque en el Valle del Ebro, Cantábrico Oriental, Fachada Mediterránea y Baleares descenderán ligeramente. En Canarias, sin cambios. Los vientos serán en general flojos o moderados, aunque en el estrecho y el mar del Alborán es probable que se intensifiquen. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y.
o llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:16, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Roberto Sol, buenos días. Muy buenos días. Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días de nuevo. Empiezo contigo, con Asia. Veo que el verde se impone esta mañana. China se resiste a los aranceles, advierte que luchará hasta el final y parece que al mercado la música no le suena muy mal. No le suena mal y se recupera tras las caídas de las últimas sesiones. Es el Nikkei de Tokio el que está liderando esas ganancias, subida de más del 5%. Después, como ahora detallaremos a continuación, Japón y Estados Unidos hayan puesto ya en marcha esas negociaciones sobre los aranceles, sobre la guerra comercial. Suben también el resto de indicadores. Por ejemplo, tenemos al Hansen de Hong Kong arriba un 0,8%, Bolsa de Shanghái también subiendo un 0,5% y el Kospi en Corea del Sur lo tenemos también con números verdes, aunque son muy tímidas esas subidas, apenas son ahora mismo del 0,1%. Es lo que tenemos, es la fotografía ahora mismo del mercado. Cuéntame, ¿cuál es la última hora? Porque veo que Pekín ha acusado a Washington de intimidación comercial. Y califica de legítimas sus contramedidas. El Ministerio de Comercio ha señalado en un comunicado que la imposición de los llamados aranceles recíprocos por parte de Washington a Pekín es completamente infundada y es una práctica típica de intimidación unilateral, dice el gobierno chino. Por su parte, como decíamos, y al contrario de lo que está haciendo China, Japón y Estados Unidos ya acercan posturas y han nombrado a sus negociadores para esta guerra comercial. Por parte japonesa se van a sentar a esa mesa el ministro de Finanzas y el de Revitalización Económica, mientras que por Washington van a ser nada más y nada menos que el secretario del Tesoro y el secretario de Comercio, mientras cobra fuerza la posibilidad de que Estados Unidos exija a Japón medidas para reforzar el yen frente al dólar. Un yen que esta mañana lo tenemos bajando frente a la moneda americana, 147,61 unidades. Recordemos que al igual de Japón, otros países como Corea del Sur y Vietnam ya se han mostrado dispuestos a negociar los aranceles de Estados Unidos, y si miramos por dentro la bolsa japonesa vemos cómo es uno de los sectores más perjudicados en las últimas semanas por los aranceles. El automóvil, el que sube con fuerza esta mañana, avances para compañías como Toyota del 6%, Nissan subiendo también un 6%, Subaru lo hace un 9%, ganancias para Honda del 5,5%. Atentos a la bolsa de Indonesia, ha llegado a caer más de un 9% y ha tenido que suspender de forma temporal su cotización. Y hay que explicar que esta bolsa estaba cerrada por festivo desde el pasado 28 de marzo, por lo que no había recogido todavía
las fuertes pérdidas que registraron las bolsas mundiales por culpa de los aranceles, que en caso de este país, de Indonesia, van a ser del 32%. Hoy la bolsa indonesia volvió a abrir sus puertas, se ha llegado a desplomar, como decimos, más de un 9% y ha tenido que parar su cotización durante 30 minutos y ahora mismo está bajando un 7%. En las caídas destacan también este martes la bolsa de Taipei, que baja un 2,8% tras registrar ayer la mayor caída de su historia. Perdía un 9,7%. Y hoy protagonismo también para Vietnam, con ese viaje de Pedro Sánchez. Pues bien, el índice de referencia de este país cae más de un 5%, también vuelve de vacaciones y alcanza su nivel más bajo desde marzo del año 2020. Vamos con datos de esta madrugada. El más importante en Japón registró un superávit corriente de 25.000 millones de euros en febrero. La cifra es un 48% superior al saldo positivo anotado un año antes y contrasta con el déficit de 1.540 millones de euros del mes de enero. Por su parte, la balanza comercial japonesa tuvo un superávit de más de 4.400 millones de euros. Las exportaciones aumentaron un 10,4% en tasa interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 1,9%. Atentos a Samsung. Sube en bolsa después de que las ganancias estimadas del primer trimestre superaran expectativas. Está subiendo un 0,8%, aunque bien es cierto que a lo largo de la madrugada esas ganancias han llegado a superar el 3% para la compañía surcoreana. El gigante tecnológico pronostica ganancias mejores de lo esperado para el primer trimestre. Espera que su ingreso operativo para ese periodo alcance los 6,6 billones de wones coreanos, unos 4.500 millones de dólares. Eso supondría una ligera caída del 0,15%, pero estaría por encima de lo esperado por los analistas. Por su parte, Samsung espera que las ventas se eleven en ese periodo, en el primer trimestre, casi un 10%. Es lo que está pasando, es la última hora. Las bolsas que siguen generando información y actividad, las que están abiertas. Vamos a mirar a las que están por abrir. En Europa, los futuros vienen con subidas. De momento el rebote ronda el 0,7%. En el caso del CAC 40 de París, el futuro del DAX Tragermano sube un 0,6% y el futuro del FT100 de Londres arriba un 0,45%. En Estados Unidos, verde también para los futuros. Verde, que te quiero verde, se podría decir en Estados Unidos, ya que siguen con esta recuperación. El Dow Jones sube un 1,48%, también lo hace más de un punto el S&P 500. Vamos a mirar al mercado americano. Ayer la semana fue de auténtico vértigo. La jornada, finalmente el Dow Jones terminó con un descenso del 0,91%. El Nasdaq terminó en positivo, un 0,13%. Y a mitad de la jornada tuvimos un rumor que nos dejó a todos descolocados. Este rumor apuntaba que el presidente Trump iba a dar 90 días de pausa a la aplicación de los aranceles, aunque la Casa Blanca lo desmintió poco después. El mandatario norteamericano sí que se pronunció en Truth Social, donde afirmó que Japón iba a llevar un equipo a negociar estas medidas arancelarias. Desde su administración aseguran que estos aranceles no van a desembocar en una recesión, tal y como dijo ayer el secretario de Tesoro Scott Bessent, pero Larry Fink, CEO de BlackRock, declaró en un evento del Club Económico de Nueva York que la mayoría de directivos con los que habla cree que probablemente estemos ya en recesión, aunque descartó otra caída del mercado del 20%. En la misma línea opina Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, que advierte que los aranceles podrían ralentizar el crecimiento de Estados Unidos y avivar la inflación. En un día sin muchos datos macroeconómicos tuvimos declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kruger, que aseguró que la prioridad de la Fed debería ser mantener la inflación bajo control. ¿Está acertando Donald Trump con su estrategia? Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Se está yendo un poco de madre todo el tema del plan de Trump, si es que había un plan en algún momento, porque si el plan se suponía que era tratar de obligar a la Reserva Federal a que lleve a cabo una bajada de tipos para poder refinanciar la deuda de una forma mucho más barata, también estamos viendo cómo ese efecto riqueza, esa caída de las acciones puede afectar por otro lado a la parte económica. Puede que ese plan se convierta o tenga consecuencias irreversibles, ¿no? Muy interesantes esas declaraciones de Jamie Dimon de JP Morgan. Habla de ralentizar el crecimiento de Estados Unidos, o las de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que habla de recesión económica. Y muy interesante ver el efecto que puedan tener estos aranceles en la inflación. Lo hemos contado aquí en Capital Intereconomía con el responsable de selección de fondos de Santa Lucía Asset Management, David Sánchez. Es cierto que los aranceles te van a generar técnicamente, y subrayo técnicamente, algo más de inflación. Va a ser algo de muy corto plazo.
la creación de inflación, algo que, por cómo se mide la inflación de un año sobre otro, 12 meses después quedaría mitigado, y yo creo que estos son conscientes los bancos centrales de ello y les va a pesar más pues el crecimiento, como decíamos, que unos datos de corto plazo de inflación que puedan ser más negativos. Justo la mirada está puesta en los bancos centrales, Banco Central Europeo y también Reserva Federal de Estados Unidos. Diego Rueda, de Uniges, insiste en que no es tan fácil bajar los tipos de interés por el peligro que tiene esos aranceles en la inflación. Puede haber recesión, pueden bajar tipos para evitar esta recesión, pero es que los aranceles crean inflación. Y la inflación era su mantra para controlar en los últimos años, y entonces está en una situación bastante complicada. Es verdad que hemos visto que las estimaciones de bajadas de tipos por parte de la FED pues han pasado de 1 a 3 en apenas 2 semanas, pero claro, el problema está que el arancel es inflacionario. Entonces, al final, ¿qué va a decir? Ahora no es la inflación, ahora es el crecimiento. Está en una posición complicada los bancos centrales. Vamos ahora con protagonistas. Apple, la tecnológica, sufre en 3 días una pérdida de capitalización de 640.000 millones de dólares. Misma suerte corren sus acciones, que pierden un 20% su valor en el mismo periodo de tiempo. Cayó al cierre un 3,61%, y es que la compañía es una de las que más está sufriendo estos aranceles a los países asiáticos, donde se fabrican la mayoría de sus productos, sobre todo en China, que se puede enfrentar ahora a aranceles del 54%, aunque la tecnológica ha visto como en las últimas horas la demanda de iPhone se ha disparado debido a estos aranceles. Y la vida continúa y los resultados se siguen publicando. Ayer Levi Strauss registró un aumento del 3% en los ingresos trimestrales. Los analistas esperaban una caída del 1%. La empresa superó las estimaciones de ventas trimestrales gracias sobre todo a la demanda estable de tela vaquera. Atención a Skydance Media y Paramount Global. Plazo para la fusión. Tendrá una prórroga de 90 días. La operación, que tiene un valor de 8.000 millones de dólares, tenía el 7 de abril como fecha límite para aprobarse. Las empresas están a la espera de la aprobación reglamentaria para cerrar este acuerdo. Y un nombre propio más, Marvell Technology, acuerda vender su negocio de Internet para automoción a Infineon por 2.500 millones de dólares en efectivo. Marvell dijo que espera que el negocio genere unos ingresos de entre 225 y 250.000 millones de dólares en el año fiscal 2026 y que la operación ofrece el mayor rendimiento financiero para los accionistas. ¿Y para hoy qué tenemos? Pues hoy estaremos muy atentos a la comparecencia de Mary Daly, presidenta y directora general del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. En Europa, ¿hoy qué tenemos, Ángeles? Pues hoy vamos a conocer por parte del Banco de España la memoria de supervisión correspondiente al pasado año. También se publica la balanza por cuenta corriente de Francia. Eurostat dará a conocer precios y ventas de viviendas en la eurozona en el cuarto trimestre del pasado año, y Renta 4 paga dividendo de 0,16 euros brutos por acción. Ayer, jornada para olvidar, otra más a sumar. Pues sí, vivimos la restar, tercera, ¿no? Para restar, mejor que la restemos. Fue la tercera sesión consecutiva de fortísimas pérdidas. Hoy parece que tenemos una calma tensa en los mercados. Ayer vimos al IBEX 35 volver a descender un 5,12%, perdía los 12.000 puntos, caídas que llegaron a ser hasta del 7%. Bancos e Indra, principales víctimas de esta tendencia vendedora. Sabadell perdía un 5,5%, llegaba a caer un 17% en la apertura. BBVA cedía al cierre un 4,85%, Santander un 4,5%, y fuera del sector financiero, Celnex se dejaba un 7,5% y Acción algo más de un 7%. Ningún valor llegó a cerrar en positivo. El menor castigo fue para ArcelorMittal, que bajó un 2,86%, y del 3% para Puig y Acerinox. También vimos en Europa recortes de gran calado. Frankfurt y París perdían más de un 4%. Entre los más castigados en el viejo continente, algunas tecnológicas como Atos, que se dejó un 8%, o Airbus, que bajó un 7,4%. Según los inversores, la volatilidad y el miedo va a seguir presente, por lo tanto ahora la prioridad es proteger las carteras. Escuchamos a Manuel Pinto, analista de mercados. Yo creo que el oro o incluso el Bitcoin, con estas caídas, pero en cantidades, cuidado,
pequeñas, que sepamos asumir la volatilidad, este activo digital puede ser interesante. Y en renta variable, pues incorporar sectores defensivos, ¿no? Sector salud, que de momento se ha librado de esas aranceles, que tiene carácter defensivo, que tiene dividendos altos, que se beneficia de la inteligencia artificial, de la demografía, las utilities, véase por ejemplo Endesa, Iberdrola en España, acciones pues, interesantes, con dividendos y con ingresos constantes, con poca dependencia al comercio internacional. El mensaje más repetido es diversificación y descorrelación, deuda de gobiernos, ampliando las duraciones, buscar calidad y estrategias alternativas como el retorno absoluto. Insisten los expertos que es momento de time in y no de timing, es decir, de estar dentro del mercado, de estar invertido. Y cuentan que romper la globalización va a ser imposible y que por lo tanto se va a imponer más pronto que tarde la negociación. Nosotros mirar entre otras referencias a los resultados empresariales, a las guías, a lo que nos vayan diciendo las empresas. David Sánchez, de Santa Lucía Asset Management. Con respecto a los dos tipos de compañías que podemos encontrar, los dos grandes grupos de compañías, las cíclicas y las defensivas parecía que estaban aguantando mejor hasta el viernes. El viernes hubo ya le dieron absolutamente a todo. En Estados Unidos todos los sectores del S&P 500 en negativo y ya no hubo discriminación entre cíclicas y defensivas, ya cayó absolutamente todo. Son las 7:30, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que está andando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Me dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El Consejo de Ministros aprueba este martes el plan de respuesta para mitigar los efectos de la guerra arancelaria. Un Real Decreto Ley que ratificará este martes el Consejo de Ministros, que incluye la extensión hasta 2027 de la moratoria contable para las empresas que tuvieran pérdidas durante 2020 y 2021. El Gobierno aprobará este martes el plan económico anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contrarrestar los aranceles anunciados por Estados Unidos, que contará con 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 a través de instrumentos ya existentes para proteger y relanzar a estas empresas. En total, más de 14.000 millones de euros para hacer frente al impacto de los aranceles. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía. El mensaje desde Europa tiene que ser claro, tiene que ser un mensaje de confianza y unidad, particularmente en estos momentos de tan elevada incertidumbre, donde ya estamos viendo el impacto real de estas medidas que, como ya dijimos muchas veces, solo hacen que el mundo esté más fragmentado y más empobrecido. Llevamos 3 días de caídas muy significativas en bolsa. Frente a esto, por lo tanto, un mensaje de confianza y de unidad desde Europa. Confianza y unidad, en primer lugar, para nuestros consumidores, para nuestras empresas, nuestras industrias, que sepan que Europa les defenderá y, por supuesto, protegerá sus intereses.
La Unión Europea ultima la lista de contramedidas para responder a los aranceles del 25% que aplica Estados Unidos al acero y al aluminio. Y que de recibir el visto bueno de los Estados miembros este miércoles entrará en vigor el 15 de abril. Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio. La situación comercial actual con Estados Unidos, nuestro socio más importante, es difícil. Una serie de aranceles está afectando a una parte importante de las exportaciones de la Unión Europea. De hecho, las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos ascienden a 380.000 millones de euros. Estamos hablando pues de que alrededor del 70% de nuestras exportaciones totales se enfrentan a aranceles del 20 o del 25% o incluso superiores. Mientras tanto, la Unión Europea apuesta por negociar y ha ofrecido a Estados Unidos aranceles 0 por 0 para los bienes industriales. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido 0 aranceles, 0 para bienes industriales, como hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses. Está previsto que los Estados miembros se pronuncien este miércoles sobre esta primera respuesta del bloque a los aranceles anunciados por Washington. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, defiende ante el Comité de Finanzas del Senado la política comercial de la Casa Blanca. Una política comercial que sigue adelante, como reiteraba este lunes Donald Trump. No estamos pensando en eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y van a ser acuerdos justos y en ciertos casos van a pagar aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos. Trump además amenaza con aplicar aranceles adicionales a China del 50% a partir de mañana miércoles si Pekín no retira su respuesta a la guerra comercial y da marcha atrás a la tarifa de represalia del 34% adicional sobre los productos estadounidenses anunciada el pasado viernes. China, como saben, en contra de mi declaración, puso un arancel del 34% por encima de lo que ya eran sus ridículos aranceles y dije, si ese arancel no se elimina mañana a las 12 en punto, vamos a poner un arancel del 50% por encima de los aranceles que pusimos. Mensaje también de Trump para la Reserva Federal, a la que pide que baje los tipos de interés. Y 3 asuntos más para completar los titulares de este martes 8 ya de abril. Renfe abre el plazo para sacar abonos gratis de cercanías de tren, bus de mayo a junio. Eso sí, lo hará con menos viajes para recuperar la fianza. Es el último periodo en el que estará vigente el actual sistema de ayudas al transporte público, antes de que el 1 de julio entre uno en vigor, que en el caso de cercanías dará derecho a viajar de forma ilimitada por 20 euros. El Tesoro celebra hoy la primera subasta de letras del mes de abril, donde se subastarán las letras a 6 y 12 meses. En la última subasta realizada, los bonos a 3 meses tuvieron una rentabilidad del 2,379%, mientras que las que correspondieron a 9 meses la rentabilidad fue del 2,281%. El conjunto de ambos ejercicios hizo que el Ministerio de Economía lograra colocar 2.386 millones de euros. Y el Congreso debate hoy si las lentillas y gafas serán gratis para los menores. La propuesta nace por parte del Parlamento de Andalucía y se podría extender a las personas mayores de edad en función de su situación socioeconómica. La financiación correría a cargo del Estado, que tendría que fijar cada año la cuantía necesaria a través de los presupuestos generales del Estado. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a los pequeños sería mayor que el actual. Exacto. La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Los ciclos viciosos están acelerando el cambio climático, especialmente en el Ártico, donde el deshielo marino se intensifica debido al aumento de temperaturas y la quema de combustibles fósiles. Este fenómeno contribuye al calentamiento global al reflejar menos energía solar. Por otro lado, el impacto de las olas de calor en la demanda de refrigeración aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, empeorando la situación. Se están proponiendo soluciones como la instalación de paneles solares en los tejados, que pueden reducir la demanda de refrigeración y generar electricidad para los aires acondicionados. Se espera que con el tiempo se generen círculos virtuosos que promuevan las energías renovables y tecnologías verdes, impulsadas por avances tecnológicos y políticas adecuadas. Única por sus ritos y tradiciones. Única por su rica gastronomía. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. Esta Semana Santa hay un lugar donde la historia cobra vida, el vino cuenta secretos y la tradición emociona. Ese lugar es el mejor municipio enoturístico de España, Peñafiel. Porque esta Semana Santa, el mejor destino está más cerca de lo que imaginas, en la cuna de la Ribera del Duero. Es Peñafiel. ¿Nos vemos allí? ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com. El primer análisis de la mañana. Con Pedro Sánchez, CEO de AvaTrade en España. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Buena parte de las bolsas asiáticas vienen hoy en verde y los futuros también vienen en verde, los europeos y los americanos. Parece que lo peor ha pasado, que el mercado ha encontrado suelo. Bueno, también es verdad que después de las últimas caídas los precios que quedan son muy atractivos, ¿no? Especialmente para los especuladores. Yo personalmente no creo que lo peor haya pasado. Es verdad que todo esto está generado por los aranceles, ¿no? Que Trump ha impuesto a sus socios comerciales y que, bueno, está dispuesto a negociar, ¿no? Que es lo importante. Que ya ha habido un número de países que han retirado los aranceles, ¿no? Y han llegado a un acuerdo de 0 aranceles recíprocos, por decirlo así. Pero las grandes áreas todavía no están. O sea, es decir, con China sigue a ver quién tiene más fuerza. Desde luego China no se va a dejar ningunear. Y la Unión Europea, bueno, pues lo está estudiando, ¿no? Que son, por decirlo, dos grandes socios comerciales de Trump. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa los siguientes días, pero pues cautela, mucha cautela. ¿Cuál es el peor de tus escenarios? ¿Cuánto más pueden caer las bolsas si este ataque-contraataque se prolonga en el tiempo? Bueno, pues el peor de los escenarios es que realmente, bueno, no se lleguen a acuerdos con las grandes áreas comerciales y efectivamente esta parada, ¿no? Que parece que hemos hecho hoy, porque parece que se van a llegar a acuerdos, pues continúe desangrando la renta variable, ¿no? ¿Cuánto más puede caer? No sé, 7, 8%, 10%, hasta que un poco, bueno, pues la renta variable se ajuste a las perspectivas de crecimiento económico para este año 2025. Si esto sigue así, lógicamente el dinero va a salir de renta variable y va a buscar otros sitios donde poder refugiarse, ¿no? Como pueda ser el oro, como pueda ser los bonos, por ejemplo. Entonces, bueno, la caída todavía puede ser importante. Vamos a ver qué ocurre. Sí que hemos visto que el dinero ha buscado cobijo en los bonos. Por ejemplo, vemos que el bono americano a 10 años está en el 4,14%, ha bajado. ¿Tú te acuerdas a principios de año cuando el temor era que superara el 5%? El bono americano a 5 años está en el 3,81%, el 2 años en el 3,72% y el 30 años en el 4,60%. Eso en Estados Unidos. Pero el oro, sin embargo, estamos viendo que sí que ha subido justo antes de los aranceles, pero luego no está actuando mucho como refugio. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, el oro ya lleva actuando como refugio mucho tiempo. Es decir, el año pasado ya fue muy bueno para el oro, este año ya está funcionando y tampoco es el único activo refugio, ¿no? Que existe.
lo que tú dices, ¿no? Hemos visto flujos salir de renta variable para irse a los bonos y también hemos visto flujos saliendo de renta variable para irse al yen japonés como refugio, por ejemplo, y al franco suizo. Entonces, bueno, es verdad que el oro ha actuado y actúa como valor refugio y que no se haya disparado ahora justo después de los aranceles, bueno, también estaba un poco bastante descontado, ¿no? Que los aranceles iban a estar ahí, lo que iba a provocar dentro del mercado, ¿no? Como Trump decía, no hay que darle medicina. Bueno. Me interesa también el VIX de volatilidad. Es un termómetro muy importante para ver dónde está el índice de avaricia y el índice de miedo. ¿Cómo lo ves en el corto plazo? ¿Qué niveles serían preocupantes de decir, si toca este nivel, entonces apaga y vámonos, vendemos? Bueno, realmente ya está en niveles donde la gente ha vendido, ¿no? Te quiero decir, o sea, es decir, los niveles en los que estamos en los días de ayer, por ejemplo, o finales de la semana pasada, ya estamos en niveles donde la gente ha vendido. Es decir, el índice del miedo ahora mismo está disparado. Lo tenemos en niveles de COVID, ¿no? Entonces, lógicamente, es verdad que los aranceles están haciendo mucho daño a lo que es el mercado financiero y los niveles a los que ya está el VIX ya son preocupantes. Es decir, no hace falta que vayamos más allá para buscar niveles malos de volatilidad o de miedo, ¿no? Dentro del mercado ya estamos en niveles de miedo grandes. Desde AvaTrade apostáis mucho por la formación, por la educación financiera a vuestros clientes. ¿Cómo estáis viendo los flujos? ¿Qué tipo de vehículos, de herramientas son las que más están interesando? Bueno, pues ten en cuenta que ahora mismo para el inversor a largo plazo es un mal momento. Realmente ahora ponerte a comprar en plenas caídas pues es complicado, por lo menos hasta que terminen las caídas, ¿no? Y que veamos que el mercado, lo que tú decías, ha hecho suelo. Y desde ahí, digamos, oye, pues han quedado unos precios muy interesantes para hacer una inversión a medio o largo plazo. A día de hoy, el que tiene la sartén por el mango es el especulador, ¿no? Ese inversor de corto plazo que puede entrar con futuros y opciones, que es lo que nosotros ofrecemos en AvaTrade, y que puede hacer pues operativa intradía, operativa 1 o 2 días, o bueno, buscar a lo mejor unas opciones con un vencimiento muy cortito. Y eso buscando sobre todo los cortos, ¿no? Es decir, buscando sobre todo las caídas del mercado, no intentando cubrir solo la cartera, que también, sino intentando especular con estas caídas. ¿Y estáis viendo interés por este tipo de vehículos, por este tipo de herramientas? ¿Las opciones y los futuros se están utilizando para aprovechar un posible rebote? Sí, de hecho nuestro volumen de negociación en AvaTrade en los últimos 10 días se ha incrementado muchísimo. No solo volumen de negociación, sino también los clientes que han venido buscando, por un lado, eso, ¿no? Lo que hablábamos, las coberturas de sus posiciones en contado para cubrirse con futuros sobre índices por las carteras que puedan tener en Europa o en Estados Unidos, sino también aquellos que lo que han querido pues es aprovechar estas caídas y ponerse corto, ¿no? En los diferentes índices, tanto europeos como americanos. Nos hemos notado un flujo muy importante de cliente nuevo y sobre todo de volumen de negociación, sí. Pues Pedro Sánchez, CEO de AvaTrade en España, gracias por el análisis y por el martes. Buen día. Gracias. Adiós, buen día. chao. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City.
Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. La economía en tus manos. La crisis de los aranceles está en los principales diarios económicos. 5 días titula: las turbulencias se agravan con más amenazas a China. El Economista: Wall Street, China y Japón entran en mercado bajista. Y expansión, la bolsa en alarma. Hay otros asuntos importantes. En expansión, el gobierno sube en 2.000 millones el gasto militar. Amazon ingresa 8.000 millones en España, un 13% más. Y la concesión de hipotecas se dispara un 27% y baja el precio medio. En El Economista, Acciona saca a la venta sus últimas centrales hidroeléctricas en España. Transferirá 18 mini hidráulicas en Navarra. Entrevista a Óscar Vela, CEO de Aereas. Con la expansión del tráfico hemos logrado cifras récord. Y también entrevista a la vicepresidenta regional de desarrollo de Hyatt para España y Portugal. En Madrid y Barcelona hay mercado suficiente como para que Hyatt incorpore nuevos hoteles. En 5 días, Ineco alerta del riesgo de romper la red de AENA ante el pulso de Ryanair, y Fedea cuestiona el optimismo del gobierno sobre las pensiones. Y en el diario Expansión, otros asuntos destacados como que Macquarie financia Clicalia para su crecimiento exterior y Roche cobra un sueldo de 12 millones por administrar sus empresas. Prensa nacional e internacional. En la prensa nacional comenzamos con el diario El País, que habla de cómo Trump agrava la guerra comercial contra nuevas amenazas a China. El diario El Mundo sobre este asunto dice que Sánchez evita al PP pese al riesgo significativo para el empleo. Habla sobre los aranceles de Donald Trump, cómo están amenazando a España, y también destaca cómo China es el país con más ejecuciones seguido de Irán, Arabia Saudí y de Irak. En la portada del diario ABC también destaca cómo Trump amenaza con duplicar los aranceles a China en pleno pánico de las bolsas, y habla también de Conde Pumpido. Dice que asume su soledad, renuncia a vetar al Tribunal de los ERE. Y en la portada del diario La Razón habla de cómo la guerra arancelaria apunta a otra gran recesión. En la prensa internacional, en Alemania destaca cómo Estados Unidos quiere negociar aranceles con Japón. En Francia habla de cómo esa ofensiva aduanera del presidente estadounidense ha provocado otra sesión catastrófica en los mercados bursátiles de Asia y de Europa. Y en Reino Unido hablan de cómo el presidente Trump amenaza a China con cargos del 104%, mientras más de 50 países se apresuran a sentarse a la mesa de las negociaciones. Y en Estados Unidos, The Wall Street Journal dice que China promete luchar hasta el final tras la última amenaza arancelaria de Donald Trump. Capital Intereconomía con la educación financiera. Estos días muchos de nosotros tenemos que cumplir con Hacienda porque la declaración de la renta está en marcha. Aitor Fernández es portavoz de TaxDown. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy buenos días, Susana. Oye, contigo quiero repasar algunas de las novedades que trae la renta de este año. Por ejemplo, propietarios de inmuebles, propietarios de vivienda, ¿qué tienen que saber? Pues aquí tenemos una mala noticia para los propietarios, ¿no? Hasta ahora podían reducirse el 60% de los ingresos si lo alquilaban como vivienda habitual, es decir, que no fuera vacacional o por temporadas, pero desde esta campaña de la renta van a poder reducirse como norma general el 50%, a no ser que el inmueble alquilado esté en una zona tensionada. ¿Y qué es esto? Solo se ha declarado zona tensionada para 2024 Cataluña. En estos casos, si alquilamos allí, podremos acceder a las reducciones del 90 o 70% con unos criterios muy estrictos. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría de contribuyentes que tengan contratos posteriores a la entrada en vigor de esta norma, la reducción va a pasar del 60 al 50 en la realidad. Bueno, la verdad es que hay que saberse muy bien la letra pequeña, la casuística, dónde estás, qué tipo de vivienda es, si tu zona es tensionada, para saber exactamente qué es lo que te corresponde, ¿no? Eso es, está generando muchas dudas porque zona tensionada es algo que se ha hablado mucho en los medios y que muchos municipios o comunidades lo declaran, pero no vale para esta deducción, ¿no? Para esta reducción, solo sería Cataluña, es una lista que publica el Ministerio de Vivienda, y para 2024 solo estaría Cataluña, por lo que para la mayoría de contribuyentes lo que van a ver es que los nuevos contratos, su reducción sea un poquito más pequeña. ¿Qué más novedades trae la renta de este año?
Las otras novedades son un poco más beneficiosas para los contribuyentes porque tenemos una reducción para rentas bajas que este año aumenta, entonces las rentas más bajas van a pagar un poquito menos o a devolverles un poquito más. La obligación de declarar, ¿no? Sigue en 22.000 euros para un pagador, pero cuando tenemos 2 pagadores o más, la han subido de 15.000 euros a 15.876, que lo que han hecho es adecuar el salario mínimo que había en 2024 a este importe. Entonces, bueno, tenemos un poco más de límite para declarar. Y en cuanto a donativos, que es la otra gran buena noticia, aumenta la deducción o el importe que tenemos derecho a deducción. Hasta la campaña del año pasado eran el 80%, los primeros 150, y este año ha aumentado 150, ¿no? Además, con todo el problema de la DANA y demás, ha habido muchas más donaciones, estamos viendo en 2024, así que, bueno, la gente que ha donado tendrá un mayor beneficio fiscal este año. Oye, ¿hay alguna donación curiosa de estas que yo me tenga que apuntar por si acaso cuela? Pues normalmente vienen reportadas por Hacienda estas donaciones, entonces aquellas que las propias ONGs o asociaciones no hayan reportado y no sean fundaciones o ONGs reconocidas, no vamos a poder deducirlas. De hecho, hemos tenido estos primeros días muchas consultas de gente que donó dinero a o influencers o gente que fue a ayudar a la DANA y desgraciadamente estos donativos, estas aportaciones que hacíamos no las vamos a poder deducir. ¿Y alguna otra deducción a tener en cuenta más allá de las donaciones? Pues a nivel estatal tenemos como último año la deducción por adquisición de vehículo eléctrico en 2024 o por eficiencia energética, ¿no? Si hemos reducido el consumo, hemos puesto placas solares, tenemos esta deducción, que es el último año, estas 2 deducciones que se va a poder aplicar en esta declaración, ya que con la reforma, el famoso decreto ómnibus, al principio entraba, lo ampliaban y finalmente no ha entrado para 2025 y posteriores ejercicios. Oye, ya la última. Muchas de las personas que ahora mismo nos están escuchando son trabajadores autónomos. ¿Ellos qué deben de saber? Pues aquí tenemos una mala noticia, que es que están obligados, ¿no? Desde el año pasado todos los autónomos, independientemente de ingresos y cualquier otra circunstancia, si han estado de alta al menos un día en 2024, estarán obligados a hacer la declaración de la renta. Es verdad que también ha habido un poco de lío con los parados, que en un primer momento se dijo que todos estarían obligados, pero finalmente para 2024 no lo estarán. Oye, y para terminar, Aitor, ¿por qué hacer la declaración de la renta con tax down? Pues al final, como estamos comentando, la gente tiene muchísimas dudas. Hay un montón de deducciones que se dejan sin aplicar. Nosotros hemos hecho cálculos de que más de 9.000 millones en deducciones no se están aplicando. Entonces, uno, por tranquilidad, ¿no? Ya no por ahorro, sino por saber que tu declaración está bien hecha. Y dos, porque si además puedes ahorrar en tu declaración con un asesor que te ayuda entre todo el proceso, pues con TaxDown te lo facilitamos. Pues muy bien, Aitor Fernández, portavoz de TaxDown. Muchísimas gracias por atendernos, por esas novedades, esas deducciones. Un abrazo, buen día. Un abrazo. Adiós, Susana. Cuídate, chao. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Nos vamos a ir directamente al norte de la ciudad. Estamos muy pendientes de uno de los recorridos más afectados por la hora punta, con retenciones vinculadas a una incidencia. Un accidente en la M11 de entrada a la capital, en la zona de Arturo Soria, mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones, como les decimos, en todo el entorno. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, una hora punta ya muy acusada en todo el este de la M30 en dirección norte, desde Méndez Álvaro, por la parte oeste al paso por la Casa de Campos, sentido A6. También una hora punta muy difícil para todas las entradas a la ciudad y que se extiende por la zona centro, por el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, también por los paseos del Prado, Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, calles como Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares desde Alberto Aguilera